Ni hablar que agradecer, y el panorama, tal cual lo dijo usted, ¿no? Cuando se habla de seguridad, es realmente la sensación de que nos vamos como aplastando de a poquito a medida que vamos conociendo realidades. Y en lo que me compete estar hoy acompañando este panel, y agradecida también soy de formar parte de una generación donde fui conformada en firmes valores. ¿Y cuánto le sirve a uno tener firmes valores de ética y de moral cuando decide ocasionalmente ingresar a trabajar en el sistema penitenciario, en las cárceles, ¿no? Y me permito empezarlo con una anécdota, ya que el general acá un poco pie de la mujer que entraba a trabajar allá por el año 1987, cuando existía en ese momento todavía el penal de Punta Carretas. Me posesioné allí para hacer los primeros ingresos y siendo mujer había 35 hombres y era la única mujer que estaba allí. Y en ese momento me recibió acá presente, era el capitán Enrique Navas. Y me desafió a que, ¿usted quiere ser policía penitenciaria? Sí. Y realmente eso es de alguna manera lo que me lleva a estar acá y a tener un conocimiento, una experiencia que intento compartirla y que para comprender un poco cómo se encuentra posicionado este sistema penitenciario uruguayo, es importante hacerles un pequeño resumen de los profundos también cambios institucionales que ha venido experimentando el Instituto Nacional de Rehabilitación, hoy por hoy llamado así, en materia de gestión y seguridad penitenciaria. Durante décadas, la responsabilidad de la custodia externa e interna de la vigilancia de las cárceles, las principales cárceles de nuestro país, que todos acá en el área metropolitana están concentradas, como el complejo carcelario de Santiago Vázquez, el penal de Libertad, la cárcel de mujeres, el hogar creado para mujeres con hijos, lamentablemente hoy por hoy desarticulado, las chacras o las granjas que están ubicadas también en las inmediaciones del penal de Libertad. Todos esos establecimientos siempre fueron, la responsabilidad de la seguridad la tenía la policía. Bien. Existían junto a esos policías ejecutivos, ¿no? También un personal con estado policial, ¿no? Perteneciente a otros escalafones que conformaban a los técnicos y administrativos que acompañaban el proceso de rehabilitación que debía tener esa persona privada de libertad, pero siempre teniendo en cuenta de no afectar el sistema de seguridad interna que se tenía cuando se recibía a ese delincuente en la cárcel. Para continuar reforzando esa seguridad, estos grandes establecimientos refuerzan su vigilancia externa, el perímetro que ustedes podrán observar en estas grandes unidades, como es el Concar y Libertad, con vigilancia por parte del ejército, ¿no? Esa vigilancia, las casetas pasaron a estar ocupadas y comandadas por la vigilancia del ejército. Quiere decir que también se estaba buscando medidas de control y de minimizar las fugas en los establecimientos, entre otras cosas, siempre priorizando la seguridad. Bueno, también dentro de las cárceles continuamos con un proceso de especializar a esa policía. ¿Bien? No solo el policía que trabaja en las unidades tiene conocimiento de los derechos y obligaciones que son abarcativos a la Policía Nacional, sino que se había logrado tener la especialidad, un conocimiento empírico y técnico en el terreno, con un marco de conocimiento de la legislación penitenciaria específica que le diera mejores atribuciones en la operativa, ¿verdad? Y de esa manera darle más garantías a los privados de libertad. Tal cual hay un mandato constitucional, ¿no? Que lo dijo en su comienzo el general y que todos quienes estamos involucrados con lo que refiere a esta autoridad, está establecido en nuestra Constitución. El artículo 26 establece claramente para qué están las cárceles. Si bien no están para torturar ni maltratar
a los privados de libertad, primeramente tenemos que asegurar a esas personas y después fomentar hábitos de educación y profilaxis del delito. Bien, estas grandes unidades que teníamos dependían de la Exdirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, así se denominaba, y el comando estaba, al igual que los establecimientos, constituidos acá en Montevideo y en zona metropolitana. Esa misión era entonces asegurar, administrar los recursos, obviamente, humanos y logísticos para brindarle a la población reclusa las condiciones básicas y mínimas que debería tener todo ser humano, que necesite en su condición de tal tener cuando está privado de su libertad. Por otro lado, teníamos lo que pasaba en el interior del país, ¿no? En el interior del país, las cárceles dependían, la administración y gestión, de las respectivas jefaturas departamentales. Bien, que allí los policías no tenían ese conocimiento especializado, no eran capacitados, sino simplemente abordaban la seguridad desde el conocimiento general de su condición de policía. Y lo que aseguraban era que de alguna manera esos presos cumplieran esa sentencia y no se fugaran. ¿Bien? Cuando asume el gobierno del Frente Amplio, allá por el año 2010, se comienzan a dar cambios radicales en esta situación. ¿Bien? Por un lado teníamos las cárceles departamentales funcionando en el interior del país y los grandes establecimientos constituidos en la capital. ¿Qué se pretende? Adquirir una jurisdicción nacional, ¿no? Entonces se crea lo que hoy se conoce como el Instituto Nacional de Rehabilitación, con un cometido que parecía iba a ser positivo, ¿no? Que iba a unificar criterios, iba de alguna manera a tener una tendencia generalizada de cómo va a llevar a cabo esa seguridad y esas garantías que se debe dar cuando la sociedad espera, que ese delincuente fue sometido a la justicia, pasó a cumplir una prisión, por lo tanto, la cumpla dentro del marco de la ley y esté realmente asegurado allí en esas prisiones. Pero el instituto que centraliza la función penitenciaria, que adquiere jurisdicción nacional, tuvo un principal objetivo, que fue quitar a la policía de adentro de las unidades penitenciarias. O sea, retirar a esa autoridad y a ese personal que estaba formado con esa especialidad, bien, replegar a esa fuerza hacia un trabajo netamente de custodia, todo el movimiento que tienen los reclusos de ser trasladados a diferentes institutos, como en los hospitales o los empujados, bien, y incorpora de una manera drástica, sin previa consulta, sin una evaluación de diagnóstico, a ver si efectivamente qué estaba pasando en las cárceles, si había cosas buenas que se podían fortalecer o había errores que se podían enmendar, impone que dentro de las unidades deben custodiar el trato directo con la población reclusa personal civil. Bien, hoy por hoy las cárceles están, las 28 unidades que conforman al Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Que hacen un total de los 11.000 y pico de presos que tenemos a nivel país, hombres y unas 600 mujeres recluidas. Bien, ese trato directo, que es la autoridad, la que pone límite, la que enmarca, la que trabajaba organizada, con conocimiento, pasa a ser desempeñada por personal civil, operadores, bien, con una formación netamente insuficiente, sin ningún conocimiento en lo que refería al terreno, al cómo abordar ese trato. Estamos hablando de personas que, si ustedes han escuchado durante todo este tiempo, que tienen un gran comportamiento agresivo y violento en la vida en sociedad, imagínense cómo se potencia eso dentro de las unidades. Ese personal civil, el escalafón ese, que de alguna manera ha sido como una perlita política que han implementado, esos operadores, por una básica puesta a punto, fueron instaurados en el sistema. Sí, orientados y concientizados que ellos llegaban ahí como salvadores de
un transcurso de un camino que se había venido llevando a cabo, que no estaba funcionando. Bien, ellos venían a ser capaces de fomentar conductas positivas en esos reclusos, solamente abordando lo que era el tratamiento y la rehabilitación, dejando de lado lo que efectivamente debemos hacer primero, como lo dije anteriormente, que es asegurar a ese privado de libertad, conocer bien el terreno, una dinámica operativa concreta, y que de esa manera después se puedan abordar en una correcta clasificación, como también lo dijo Nava, que hoy por hoy no existe, ¿bien?, de esa población reclusa que fluye al haber tenido jurisdicción nacional, perdón, a lo que hoy tiene jurisdicción nacional, permite que esos reclusos sean trasladados a una u otra unidad, contaminando de alguna manera todo ese entorno, ¿verdad? No alcanzó con ello de dejar que la policía se quebrantara un sentido de pertenencia que existía en esa institución, una vocación de servicio, un compromiso de cumplir con ese rol para lo que fuimos formados como profesionales. Desmoralizados y a merced de los cambios, quedaron sin lineamientos claros de lo que iba a pasar o lo que sigue pasando hoy por hoy en las unidades. No solo los civiles trabajan directamente allí, pero aún no se ha podido blindar, y eso ya está marcando el fracaso de lo que está pasando en las cárceles, porque no se ha podido quitar de todo a la intervención policial. Eso habla de la importancia que tiene la presencia de la autoridad allí, que han tenido inclusive que duplicarse los escasos policías que quedan hoy por hoy comprometidos en su trabajo. Bien, además de ponerlos a trabajar, le dieron cargos de dirección, bien, o sea, tienen la responsabilidad de gestión y administración y son quienes toman las decisiones, los directores de las unidades. También lo han podido hacer al día de hoy en las unidades de mínima y media, no han podido todavía, por razones obvias, de esa gran superpoblación que tiene, por ejemplo, el complejo carcelario de Santiago Vázquez, que concentra a más de 3.000 reclusos. Pero sí lo han podido hacer en unidades menores. Entonces son los directores civiles sin ningún conocimiento, con un marco teórico y con un gran respaldo político, también sin ninguna formación específica, los que dirigen esas unidades. ¿Bien? También eso hizo que se desplazara a los oficiales que se habían formado en la Escuela Nacional de Policía, también con una especialidad penitenciaria, también con un gran conocimiento en la legislación y obviamente con la responsabilidad que adquieren en esa vocación de servicio de saber comandar esas fuerzas. Bien. También se promueve ese retiro de la mayoría de esos oficiales, que evidentemente quedan sin ningún poder de decisión y sin ningún principio de autoridad, totalmente desmoralizado, y de alguna manera los obligan a retirarse. Se cierra la posibilidad de ingreso de personal ejecutivo, bien, se aboca todo lo que tiene que ver con presupuesto a continuar ingresando personal civil. Entonces, de esa manera se entra a desestabilizar, ¿verdad? Una situación de seguridad y de equilibrio que la tenía la policía, al sentirse desplazada, personal civil que desconoce de alguna manera cómo abordar, porque no tiene la herramienta ni el conocimiento que debería tener, no hay un estatuto penitenciario que regule claramente cuáles son sus atribuciones, hace que de esa manera, ¿quién toma poder? ¿Quién avanza en ese vacío? Evidentemente el delincuente, ¿no? Empieza de alguna manera a sentir que puede adquirir ese poder, que puede organizarse mejor porque no se siente controlado y de esa manera la injerencia, lo que vivimos en sociedad, vuelve otra vez a fortalecerse y a potenciarse adentro de las cárceles. ¿Bien? No solo los brazos gordos, sino hoy estamos esas mismas bandas enfrentadas que están ocurriendo en los barrios, también pasan adentro de las cárceles, porque son su barrio, porque son su hogar, porque ellos conocen muy bien
esa fluidez y cómo atacar de alguna manera a ese vulnerable operador penitenciario que está allí con una responsabilidad de control. O sea, un proceso que debió ser progresivo, ¿verdad?, fue drástico, sin ningún tipo de consulta, sin tener en cuenta el principal objetivo de las prisiones, que es justamente asegurar a esos privados de libertad. Se destinaron importantes recursos, o sea, los ciudadanos es bueno que lo sepan, no se invirtió muchísimo dinero en armamento, en la flota vehicular, en nuevas estructuras edilicias. Ustedes han visto que han acrecentado con una intención de bajar el hacinamiento, cosa que todavía tampoco se ha podido lograr. Pero se olvidaron y se falló en la principal inversión que a nuestro juicio debería ser, como ha sido la correcta capacitación, primero el reclutamiento, la muy buena selección de ese personal, porque imagínense que, lo decía al comienzo, uno tiene que tener una alta convicción moral, un gran compromiso de asumir esa responsabilidad. Después adquirimos un estado policial y después trabajamos diariamente en una tarea altamente desgastante, con esa población demandante, carente de límites, que ha crecido en sus índices de violencia. Y en esa intención de cambio no se tuvo en cuenta, se dejó de lado algo que se venía haciendo bien, y no se propone un seguimiento correcto para que de alguna manera se sienta que esa persona está presa y está allí por una causa y tiene que estar sometida a determinados límites y a un comportamiento que debería llevar la policía, como lo venía haciendo, o los operadores, pero con una mejor formación y con un compromiso y un conocimiento, sobre todo en materia de seguridad. Entonces, considerando ese marco constitucional como una propuesta de emergencia, ¿no?, porque todo lo que nos pasa a nivel de seguridad es para ayer, esto está pasando hoy por hoy en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene esa responsabilidad que no es menor, porque las cárceles, siempre lo traigo a colación, no son agujeros negros donde la gente desaparece, ¿no? Los delincuentes continúan, o sea, termina un proceso de que son sometidos a esas prisiones, y allí hay que tener una alternativa que realmente esa pena punitiva sirva, y que esa persona, cuando vuelva, no sea esa cultura del delito y esa sensación que estamos teniendo. Hay que limitarla, hay que revertirla rápidamente. Entonces, en ese reordenamiento hay que restablecer, tal cual pasa en la seguridad pública, también en la seguridad penitenciaria, hay que restablecer a ese principio de autoridad. ¿Bien? Hay que recomponer hoy una desaparecida cadena de mando que podemos considerar. Hay que fortalecer un sistema disciplinario, ¿bien?, para los reclusos. Y entonces hay que delegar en quienes están operativamente, los mandos medios, que están directamente trabajando allí, facultades sancionatorias en los medios operativos. Porque hoy prácticamente, como bien decía Navas, lo mismo le pasa al personal penitenciario, prácticamente no puede actuar en las operativas de rutina. Bien, ustedes tengan, para que tengan una idea, todos los días a la población reclusa se las encierra de noche y se les abren las puertas en la mañana. Entonces allí hay toda una, digamos, un empuje que tiene esa apertura de los establecimientos, que hoy por hoy prácticamente la están llevando a cabo los propios presos, ¿no? Porque le han abierto, le han dejado tanto espacio y no hay del otro lado alguien que retenga, que limite, que repliegue, que marque esa presencia. Solo se aborda a entender que esas personas tienen que ser tratadas para ver si trabajan, estudian y fomentar actividades recreativas, pero aún así hay presos que no tienen ya posibilidades de rehabilitación y no les interesa y están todos mezclados. Entonces es muy difícil que se pueda abordar alguna política de acción clara y contundente. Entonces, para recomponer todo ello, habría que, ni más ni menos, que empezar a reinstruir a ese cuerpo de seguridad penitenciaria que ha quedado totalmente desmantelado, desmotivado,
quebrantado en esa moral, que son ese personal que se debe mil bases, consideraciones en respeto y en calidad, porque siguen aún con esa vocación tratando de alguna manera sostener el palo de esta carpa que se nos está cayendo a pasos agigantados. Entonces, reinstruyendo a ese cuerpo de seguridad penitenciario, que están aún comprometidos, continuar con el ingreso del personal ejecutivo, que hasta el día de hoy solo la última tanda que ingresó específicamente fue de 180 policías que se destinaron a la nueva unidad penitenciaria que se creó en Punta del Rieles, el primer proyecto público-privado que hay. Después han sido operadores nada más, personal civil que ha ingresado. A ese personal civil, que también ha sido la inversión, ¿verdad?, en que están allí, hay que reinstruir también a ese personal civil. ¿Bien? Y hay que concientizarlo que no solo hay que abordar derechos humanos en las políticas de gestión y de seguridad penitenciaria, que también ellos tienen que conocer porque tienen la obligación de la vigilancia y la custodia interna, así está establecido al día de hoy, o sea, no lo vamos a hacer, pero sí rápidamente hay que recomponer ese principio de autoridad y hacerles saber que ellos también tienen que conocer la disciplina, también tienen que conocer herramientas de seguridad para poder trabajar y dar seguridad a esos delincuentes que han sabido rápidamente desestabilizarlos, ¿no? Porque no saben responder, no tienen claro para qué están allí. Realmente es muy complejo y habría que abordarlo con mucha más intensidad al rol de personal que trabaja dentro de las unidades penitenciarias. Por la tarea justamente altamente desgastante y con múltiples riesgos y desafíos que tenemos en la ejecución diaria, ¿verdad?, de esa labor. Pero para que la sociedad realmente sienta que continuamos cumpliendo, que continúa dentro de las unidades cumpliendo con un cometido, ¿bien?, que es que esos delincuentes durante todos esos años que van a pasar allí adquieran un comportamiento o al menos hábitos disciplinarios que carecen en su gran mayoría, hay que abordar rápidamente a reordenar ese principio de autoridad que fue desmantelado, que fue quitado. Y comprometer más a ese personal civil que ha sido incorporado al sistema para que volvamos de alguna manera a equilibrar rápidamente esa seguridad y que los reclusos que se multiplican cada vez más no sigan teniendo esa sensación de poder, ¿bien?, que están teniendo y que de alguna manera no revierten en lo más mínimo esa conducta que se espera se tenga cuando una persona llega a prisión. Eso es, de alguna manera, resume el primer abordaje de algo muy complejo y que complementa y que no es menor dentro de lo que pueda ser las políticas en materia de seguridad. Así que agradezco y espero que de alguna manera haya quedado clara el aporte que tiene. Muchas gracias.